Hola amigos, gracias por acompañarme en un nuevo perfume. Hoy vamos a conocer a Julia de la casa Theo Cabanel, de la casa de perfumería Nicho francesa. Cuando hemos ido viendo distintos perfumes de Theo Cabanel y algunas de mis Julias vieron que tenían un perfume con su nombre, que no hay muchos perfumes llamados Julia, pues se interesaron mucho en este perfume. Os prometí la reseña, he tardado un poquito más de lo que esperaba, demasiado trabajo, pero ya la tenemos. Vamos a descubrirlo, ¿de acuerdo? Veamos, yo lo tengo su tarjetita y tengo la muestra que me venía en el set descubrimiento. Aquí nos pone Julia y aquí tengo la muestrecita. ¿Cómo es el frasco? Pues la apariencia de 100 mililitros tiene esta forma, tan solo que con esta apariencia. Lo veis aquí, ¿verdad? Con estos dibujos. Son preciosos, a mí me encanta tanto la forma de los frascos como estas ilustraciones que tienen los frascos, son preciosos totalmente. Julia, que lo tengamos en cuenta, es un eau de toilette. Os pondré abajo enlaces al precio de 100 mililitros y de 50 y a la página web, ¿de acuerdo? Os lo pondré todo abajo. Pero antes de nada, vamos con su descripción y comentamos este perfume. Julia es un perfume del año 2005 de la familia Floral Frutal. Sus notas de salida son las mandarina, ruibarbo y grosellas negras. Sus notas de corazón, jazmín, violetas y jacinto. Notas de fondo, sándalo, incienso, frambuesa, almizcle y ládano. Bien. Es un perfume con una intensidad media, con una duración en torno a las 8-9 horas en piel, bastante más en ropa y muy agradable. Bien, cuando nos ponemos este perfume, nada más ponernos la salida, tiene un poquito más de intensidad y nos vamos a encontrar con una mandarina con toques verdes provenientes de lo que es el ruibarbo. Digamos que tenemos esa nota frutal de la mandarina con un toque verde del ruibarbo. Continúa cuando va bajando un poquito la intensidad del perfume. Pasados yo diría que cerca de la media hora, la mandarina baja su intensidad y es cuando nos encontramos con toda esta composición floral que hemos dicho: jazmín, violetas y jacinto. Son flores que hemos de tener en cuenta para saber si están dentro de vuestros gustos o no. Por ejemplo, sí, el jazmín está en muchos perfumes. La violeta tiene un ligero toquecito atalcado, no demasiado, puesto que aquí no se encuentra con la flor del iris, que es cuando hace un conjunto más fuerte atalcado. La violeta, ligera, delicada. Y luego el jacinto, que sí, los jacintos tienen un aroma especial, singular, pero sumamente bello. Luego, poquito a poco, sí, tiene luego un toque de sándalo. Tenemos esa base que hace que tengan buena fijación, que tenemos toque frutal, incienso, pero no es un perfume excesivamente oriental con esos toques de incienso. Ese fondo, para entenderlo, nos vamos a encontrar con una base ligeramente amaderada, que está muy bien equilibrada porque le han puesto un toque frutal que equilibra para que no sea demasiado pesado en maderas. Luego, ligero toquecito de ese almizcle, pero siempre acompañado de una belleza de composición floral preciosa y delicada. Como os digo, dentro de lo que es esa composición, hemos de tener en cuenta si estas son flores que nos gusten o no, porque el inicio es refrescante, fresco, ligeramente verde al inicio, pero por supuesto eso se pasa. Y luego, sobre todo, el cuerpo del perfume, que es lo que nos va a dar la mayor parte del tiempo, son esas flores. ¿De acuerdo? Yo creo que se puede entender bastante bien y espero que alguna Julia encuentre en este perfume su perfume que la representa para siempre. Bueno amigos, espero que os haya gustado descubrir este perfume conmigo. Seguiremos conociendo perfumes de Theo Cabanel. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume.